yo en realidad le quiero agradecer al doctor Baek, que siempre ha tenido la buena disposición de aceptar nuestras invitaciones, de querer acompañarnos, conversar un ratito con nosotros. Yo sé que él es una persona muy, muy importante en esta área, así que qué orgullo para mí poder presentarlo hoy. Así que quiero darle ahora un pequeño espacio al director de la DAE, que también quería saludarlo y quería darle las gracias por haber aceptado esta invitación. Eh, Así que yo lo voy a dejar con el doctor. Sí, doctor Baer, yo lo conocí hace un tiempo, hace unos años atrás, que cuando nos acompañó en la universidad. Así que le agradezco que haya aceptado también en esta instancia de virtualidad, ¿no es cierto?, participar con nosotros en este ciclo de charla Hablemos de la Universidad Mayor de la de Temuco. Así que muy agradecido en que se haya dado el tiempo para compartir sus conocimientos, su experiencia también en este tema de la salud mental, que es un tema tan importante, sobre todo hoy día que estamos en pandemia. Así que nada más que agradecerle, muchas gracias por, como dijo Carolina, por estar siempre atento al llamado y siempre decirnos que sí cuando lo invitamos a nuestra universidad. Así que un gran abrazo y muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación. Ok, vamos a dejar entonces con toda la audiencia al doctor Thomas Bader-Matei. Él es médico psiquiatra, doctor en medicina, con mención en psiquiatría de la Universidad de Heidelberg, Alemania, profesor asociado de psiquiatría, Instituto de Neurociencias, Facultad de Medicina de la Universidad Austral de Chile, fundador de la ONG Alianza Chilena contra la Depresión. Doctor, usted queda a cargo, vemos su presentación, vamos a ir registrando preguntas en el chat y hacia el final habrá un espacio, me imagino, de preguntas y de diálogo. Muchas gracias. Ningún problema. Ya. Bueno, agradecer primero la invitación a Carolina, a ustedes, a todo el equipo de la Universidad Mayor, la idea de poder transmitir o de poder comunicar este tema en este momento, digamos, a toda la comunidad de la universidad y hablar sobre un tema tan complejo como es el tema de la salud mental y la conducta suicida en tiempos de pandemia, que es el título de esta ponencia. La intención es tomar algunos temas, no quiero ser muy extenso, sino que poder después tener una buena reunión de discusión, pero el temario, lo que quiero acercarme es primero al concepto de salud mental, cuál debería ser la mirada de este tema hoy, cuál es la conducta suicida, qué ha pasado en tiempos de pandemia, algo sobre salud mental universitaria, en base a datos que hemos levantado en nuestra propia universidad, y hablar un poco sobre las políticas públicas en salud mental, si existen o no existen, qué es lo que se ha hecho un poco en los últimos años, y la focalización de estas iniciativas, tanto en lo público y privado, hablar un poco de la prevención en general, y al final sugerencias para el mundo académico en términos de qué es recomendable en estos tiempos considerar en relación a la temática salud mental dentro del ámbito académico universitario. Hablemos entonces, ¿qué entendemos por salud mental? Primero hay que entender la salud mental como un componente integral y es parte esencial de la salud en general. No tendemos a separarla un poco y a tratar de diferenciar la salud mental de la salud física, y eso es una temática que hoy día ya no está en consideración. Si usamos la famosa definición de la Organización Mundial de la Salud, que se habla de un completo bienestar físico, mental y social, y no solo la ausencia de enfermedad, se refiere a la idea de que tiene que ver con un estilo y calidad de vida, tiene que ver con un entorno saludable, con una vinculación con el mundo y consigo mismo. Incluye algunas áreas. ¿Cuáles son estas áreas? Obviamente los aspectos emocionales de la persona, toda su relación con sus sentimientos, emociones, regulaciones emocionales. Lo psicológico, que tiene que ver con la regulación de la relación con el mundo, y el mundo interno y mundo externo de la persona. Y lo social, obviamente, que es la interacción con su mundo externo y su relación con el ambiente en el cual se mueve. Los focos más importantes en la temática de salud mental están orientados al manejo del estrés propio de nuestra historia, propio de nuestra cultura, y que estamos viviendo hoy día un estrés especial
nunca se había vivido una pandemia tan extensa a nivel mundial. Es decir, han habido pandemias anteriores y que han tenido mucha mayor mortalidad que la actual, pero no de tanta expansión geográfica como la actual, que ha abarcado, la verdad, que casi todo el mundo. También tiene que ver con el manejo de las relaciones humanas, tiene que ver con la relación con los vínculos y las decisiones que tienen que tomar las personas a lo largo de su vida para poder desarrollar un equilibrio entre estos fenómenos de la vida emocional y la vida física. Y lo otro importante a destacar en este tema es que debemos abarcar todas las etapas de la vida, digamos. Es decir, aquí la salud mental se enfoca en la niñez, incluso ya durante el embarazo de las madres embarazadas y del periodo del embarazo en sí, que ya es una etapa de gran importancia desde el punto de vista de la salud mental, porque muchas patologías de la salud mental están asociadas a las influencias del estrés durante el periodo del embarazo. Y obviamente la niñez, la adolescencia, la adultez o la adultez emergente, después adultez como tal, y la vejez en todas sus etapas, todas ellas tienen subgrupos, momentos de importancia donde se tienen que implementar estrategias de salud mental que pudieran permitir un mejor nivel de bienestar de las personas. Ahora, ¿cuál debería ser el tema o cuál debería ser la mirada de este tema? Primero, entender este concepto como un enfoque integral. Integral implica participación también, implica la reunión de distintas fuerzas y de entender al ser humano como un todo en que ya esta temática de la dicotomía cartesiana mente-cuerpo que ha estado impregnando nuestra cultura en los últimos 200 años debe ser sacada de la mesa de discusión, porque la verdad que hay ejemplos muy categóricos desde el punto de vista biológico que están mostrándonos también, no solamente desde el punto de vista biológico, pero también desde el punto de vista social, cuál es la relación entre mente y cuerpo. Uno de los conceptos grandes que está saliendo y en los últimos años se ha manifestado importantemente asociado a esto es el concepto de la microbiótica, es decir, qué tienen que ver los millones de bacterias que tenemos en nuestro intestino con nuestro estado emocional. Y uno dice, ¿cómo se vinculan? Bueno, hay un vínculo muy estrecho. Hoy día, desde el punto de vista de las neurociencias, entendemos la microbiótica como nuestro segundo cerebro, junto con el sistema nervioso central. Y si ustedes se imaginan que el nervio vago, que es el nervio que reúne o que vincula todo el sistema del tubo digestivo y todo el sistema digestivo con el sistema nervioso central, el 90% de la información que fluye a través de ese nervio va desde el intestino hacia el cerebro. Es decir, solo un 10% viene desde nuestro sistema nervioso central hacia hacia el sistema general, digamos. Entonces, ¿qué implica eso? Implica mucho, porque eso tiene que ver la relación, la microbiótica en el fondo es la base de nuestro sistema digestivo, y el sistema digestivo es nuestra relación con un fenómeno ambiental, y que es la forma en que nos alimentamos, y cómo esa forma de alimentación está influyendo en nuestro estado emocional y anímico, hay cada vez más evidencia. Hoy día se promueven, por ejemplo, estas dietas cetónicas o dietas bajas en carbohidratos y azúcares, porque claramente la presencia de carbohidratos y azúcares cambia el perfil de funcionamiento bacteriano intestinal y hace que se absorban más factores inflamatorios, por ejemplo. Por lo tanto, hoy día, por ejemplo, entendemos la depresión, el trastorno depresivo, y los cambios anímicos como un fenómeno también, no solamente de neurotransmisores que suben y que bajan, o de respuesta a nivel del sistema nervioso central, sino que lo entendemos como un fenómeno inflamatorio de nuestro cuerpo, que en el fondo se produce una serie de comunicaciones, y entre esos hay también temas, por ejemplo, como las exosomas, que son microestructuras, digamos, de comunicación del sistema nervioso central con los distintos grupos celulares del cuerpo y viceversa, digamos. Hay una comunicación directa, digamos, que es una nueva área de la comunicación de nuestro organismo. Y eso solamente considerando internamente, solamente los puntos de vista biológicos. A eso tenemos que agregar
la relación humana y su contexto sociocultural. ¿Cómo se relaciona eso con la salud mental? Claramente, los factores sociales o los determinantes sociales de la salud mental son hay cada vez más evidencia en ese sentido de cómo influyen en la calidad de vida de las personas y cómo eso es determinado. Y qué ejemplo más potente que el efecto de la pandemia. El efecto de la pandemia nos ha hecho cuestionarnos de cómo una realidad nos cambió completamente y nadie se habría imaginado que primero esta charla pudiera haber sido presencial y no vía online, o que estuviéramos usando mascarilla, o que tuviéramos que pedir permiso y tener un certificado o algún documento que nos acredite para poder ir al supermercado. Es decir, eso hace 2 años atrás nadie se lo había imaginado. Es decir, las limitaciones que ha ofrecido, que ha generado la pandemia, obviamente ha cambiado el contexto sociocultural. Y como ha cambiado el contexto sociocultural, también ha cambiado la adaptabilidad de las personas. Y por lo tanto, si por ejemplo tenemos familias cohesionadas y familias en que están funcionando todas las cosas más o menos bien, una situación de pandemia lo que hace es afiatar a ese grupo en unirse más para enfrentar la dificultad en conjunto. Pero si ese sistema familiar está alterado, está desvinculado, si hay maltrato, si hay violencia, si hay consumo de alcohol y drogas, etc., obviamente ese sistema, bajo un sistema de régimen pandémico, va a estar sometido a un mayor nivel de estrés y por lo tanto la demanda que hemos tenido hoy día en términos de salud mental dentro de la pandemia y sobre todo lo que esperamos una vez que pase un poco más la pandemia, va a ser exponencial. Y eso es un tema que hay que tenerlo presente para las estrategias futuras de todas las instituciones que tienen que prepararse para enfrentar esta situación. La otra gran temática, y que ustedes obviamente en la zona de la Araucanía lo tienen mucho más claro, es el concepto de interculturalidad. Porque eso también es parte de la salud mental. ¿Por qué? Porque si no entendemos a la persona que tenemos al frente desde su cultura, desde su modo de vivir la vida y de sentir y expresar sus emociones y de entender el mundo, muchas veces nos vamos a ir por el desvío en términos de las intervenciones que podamos hacer, de la forma que lo vamos a acompañar. Y esto no es solamente para las culturas originarias mapuche o de otras culturas de nuestra población indígena, sino que también la interculturalidad es un concepto mucho más amplio, que tiene que ver con otras culturas, por ejemplo, los inmigrantes colombianos, haitianos, venezolanos, peruanos, bolivianos, etcétera, etcétera, que hemos tenido una gran afluencia, aproximadamente 1.200.000 personas o más han entrado a Chile en los últimos años y eso implica un cambio de paradigma cultural también. ¿Y cuál fue la temática o la que nos hemos enfrentado en este tema, en la temática desde el punto de vista de la salud mental en el tema pandémico? Bueno, está toda esta temática de soledad versus cohesión social. Lamentablemente se hizo una transmisión durante mucho tiempo y desde el comienzo de la pandemia de esta idea o de este concepto de lo que se llama distanciamiento social. Nunca se debió haber hablado de distanciamiento social. Debería haberse hablado de distanciamiento solamente físico, porque no requeríamos alejarnos de las personas, porque la idea de que distanciamiento social significa es peligroso el estar con otras personas. Es peligroso estar relacionado de alguna manera físicamente. Y lo que teníamos que haber hecho era solamente poner un par de metros entre las personas, pero no significaba que pudiéramos no vincularnos, no relacionarnos. Eso hizo que nos encerráramos más en nosotros mismos, que estuviéramos más aislados y obviamente las personas vulnerables sometidas a estos niveles de soledad, de desvinculación, porque obviamente la respuesta de vincularse a través de una pantalla no es lo mismo que vincularse a través de la presencia viva de otra persona. Eso no hay reemplazo de la relación humana interpersonal. Y por eso probablemente han aumentado las percepciones o autopercepciones de soledad, de abandono, de alejamiento, de sentirse sobreestresado. Y además hay otros factores asociados a esto, que en tiempos pandémicos la división entre trabajo y casa, o lo personal y lo laboral, no se separaron. Es decir,
la gran mayoría de la gente haciendo teletrabajo o teleconferencia, o lo que estamos haciendo hoy día acá, desde nuestras casas, pero además en nuestras casas están nuestros mundos de nuestras casas. Están los hijos, está la familia, tocan el timbre, hay gente que llega y que sale, etcétera, etcétera. Y eso no permite esa separación de que cuando yo antes me iba a mi trabajo, tenía mi horario, y en ese trabajo yo me dedicaba a mis labores, y de ahí volvía a mi casa y tenía un espacio de tranquilidad. Acá, lamentablemente, pareciera ser cómodo esto de la telemedicina, o de la teleconferencia, o de la teletrabajo, pero lo que ha hecho es aumentar muchos factores estresógenos de las personas. Por lo tanto, claramente aquí hay un aumento significativo de problemas de salud mental en este sentido. Veamos un poquitito la realidad en publicación reciente, publicada en junio de este año, que es un metaanálisis de la relación entre el impacto del COVID-19, la pandemia, sobre la conducta suicida, y qué es lo que se ha observado a nivel internacional. Bueno, este estudio, que es uno de los estudios más importantes hechos en el último tiempo, reúne alrededor de 6.200 trabajos, incluidos de todo el mundo, sobre efectos de salud mental en tiempos pandémicos. Incluye estudios hasta fines del año 2020, y lo que nos muestra es que estadísticamente, desde el punto de vista de variación, no ha habido un aumento significativo de las tasas de suicidio de la población en general, como tal, es decir, muertes por suicidio. Lo que se ha mostrado es un aumento, obviamente, del impacto de los efectos económicos, es decir, toda la realidad de pérdida de trabajo, de distancia, de la alteración de los fenómenos del trabajo y la forma de nuestro trabajo, lo que yo decía recién. Ha aumentado el estrés social por estos factores que yo les explicaba hace un rato. Y lo que ha pasado, sí, lo que ha llamado la atención es que por temor a infección, etcétera, la gente ha dejado de consultar o pedir ayuda, incluso en casos de intentos de suicidio. Entonces tenemos un subregistro de los intentos, tenemos menor demanda en población general, y eso va a tener un efecto rebote, porque esas personas que requerían ayuda en ese minuto no la recibieron o no la han recibido, por lo tanto la patología se va a empeorar o se va a complicar, y eso va a hacer que después consulten, o si es que consultan, va a aumentar el riesgo de patología de la salud mental o de las complicaciones de las patologías de la salud mental más intensas en el tiempo. Lo que sí, han aumentado pensamientos suicidas asociados a la posibilidad de infección del COVID, mucha gente con una relación muy paranoide con el COVID. Perdón, voy a dar un poco de agua. Y eso ha generado toda una, llamémosla, psicosis pandémica, en que cada cierto rato se ve, bueno, si salió una nueva variante, si nos va a infectar, si esa infección la va a cubrir la vacuna que estamos usando o no. Después están todas estas lamentables informaciones falsas en torno a las vacunas, que más o menos que nos iban a transformar genéticamente, y que nos iban a cambiar la realidad, y que íbamos más o menos que a salirnos alas. Bueno, pero eso, hay mucha gente que rechazó tratamiento, y muchas de esas personas se infectaron y se enfermaron, y eso aumenta el riesgo para la población en general, el hecho de que alguien no se vacune, en este caso, desde el punto de vista preventivo. Ahora, mirando un poco más específicamente el tema asociado a salud mental, pero ya en el ámbito universitario, este es otro metaanálisis publicado el año pasado, que es una referencia de alrededor de 56.000 estudiantes en el mundo. Es un estudio en 40 países, en distintas instituciones, distintas publicaciones, y que nos muestra que las tasas de ansiedad de la población estudiantil están en un 24,5%, nosotros tenemos datos nuestros, digamos, que son un poco más altos, de un 28,4%, tasas de depresión de un 26% de la población estudiantil, la nuestra también está por ahí, 25,6%, ideación suicida de un 18,8%, y nosotros con las escalas que estamos usando de desesperanza, tanto moderada y severa, es un porcentaje un poco mayor en términos de riesgo suicida. Ahora, lo que llamó la atención de esta publicación es que hizo una revisión en que encontró que la prevalencia de todas estas variables era mayor en estudiantes del área de la salud, comparado con el resto de los estudiantes del grupo de estudiantes universitarios.
Sí, por ejemplo, en términos de tasas de ansiedad, se encontró que los estudiantes de la salud, del área de la salud, tenían 43% de problemas de ansiedad, contra un 17% de la población estudiantil general, que ya es alto. En depresión un 33% contra un 23% de la población estudiantil general, e ideación suicida un 22% contra un 18% de la población general. Esto es una muestra muy grande de estudiantes de todo el mundo, con obviamente distintas metodologías de investigación, pero que se aunaron y se hicieron un criterio común con las que estaban, sí que tenían una mayor similitud en las metodologías de investigación. En fondo, esto nos muestra y nos da una orientación. Otro tema, por ejemplo, este es otra publicación reciente de la prevalencia de problemas de salud mental en estudiantes universitarios en Estados Unidos. Esto fue también publicado ahora hace poco, en el año 2021, en junio. Y de esos 8 o 10 estudios que se han realizado en Estados Unidos en los últimos años, en el último periodo, mostró, por ejemplo, que la prevalencia de trastornos alimentarios variaba de un 19 a un 48% de la población estudiantil universitaria, depresión un 22% de la población, trastornos compulsivos, trastornos angustiosos severos un 2 a un 12%, trastornos postraumáticos de un 8%, y trastornos del sueño varían de entre un 9, 10%, un 36% de la población estudiantil. Es decir, estamos hablando de cifras no menores, importantes en estas poblaciones. Pero hay otro fenómeno que tenemos que considerar, que es cuándo y dónde pedir ayuda. En términos que muchas veces, y eso le pasa a la población en general, por un tema que hay una relación entre estigma y pedir ayuda. Todo el tema, la temática de estigma asociada a salud mental es un gran tema que nos complica las estrategias de prevención y de intervención precoz. Las personas tienen temor a consultar, lamentablemente en situaciones de urgencia o en situaciones de riesgo muchas veces son maltratadas las personas que tienen algún problema de salud mental. Cuando consultan de emergencia, son peyorativos con ellos, se les descalifica, incluso en la conducta suicida. Muchas veces en los servicios de urgencia, las personas que tienen una conducta suicida son castigados, llamémoslos así, en términos de dejarlos con una sonda 6 horas para que aprenda que no lo tiene que hacer. Y eso tiene que ver con que los equipos de urgencia están dedicados a salvar vidas, y esa es su tarea principal. Y les llega un paciente que lo único que quiere es morirse, lo único que quiere es desaparecer. Entonces es un contrapunto, es un cuestionamiento al que hacer, y obviamente si yo no estoy preparado y no tengo conocimiento y no sé cómo manejar las crisis suicidas, obviamente y muchas veces se produce un maltrato, una mala disposición a este tema. Entonces, por esa razón, muchas veces, y en el inconsciente colectivo está esta visión negativa del estigma de salud mental en la universidad. Y entonces estos estudiantes, lo que ha pasado es que tienden a pedir hora muy tardíamente. Y por esa razón estamos con esta dificultad que va a requerir de una estrategia muy importante de educación en los estudiantes y en todas las personas de la salud que tengan problemas de salud mental, para que no tengan temor de pedir ayuda. Ahora, ¿qué ha pasado en pandemia en salud mental universitaria? Datos preliminares que nosotros tenemos, por lo menos de nuestra universidad, pero que permiten mostrar un poco qué es lo que ha pasado en estos últimos 2 años. Si comparamos los resultados del año 2019, nosotros aplicamos desde el 2008, pero ya el 2015 en adelante, encuestas de salud mental online, donde los estudiantes tienen un cuestionario que después de contestarlo reciben un reporte automático en que les dice en qué condiciones están o cuál es su problema de salud mental más predominante y dónde pedir ayuda, con quién pedir ayuda, etcétera. Son orientados en ese sentido. Ahora, si tomamos los resultados del 2019 y 2020, encontramos que la presencia de síntomas depresivos con la escala de PHQ-9, los síntomas leves y severos de depresión han aumentado en la población estudiantil, leve de un 16,7 a un 21% y de 16%
de las personas con síntomas severos de depresión a un 25% de población estudiantil con síntomas importantes de depresión. No síntomas angustiosos ni síntomas depresivos generales, sino que cuadros depresivos ya formales. Por otro lado, si miramos la tasa de desesperanza a nivel general, que es una escala que se llama VHS, que es la escala de desesperanza de Beck, que permite medir la desmotivación o el sinsentido vital y la intencionalidad suicida. Y ustedes observan que las tasas de depresividad, de desesperanza, tanto moderadas, leves, moderadas y altas, han subido en estos 2 años significativamente y son preocupantes y significan que es un grupo de pacientes, un grupo de chicos que tenemos que rescatar, ubicar, ayudar. En otra escala, que es la escala de DAS-21, que también mide depresión, también encontró un aumento significativo de las tasas de depresión en síntomas severos. El estrés también ha aumentado significativamente y la ansiedad se ha mantenido menos estable en los síntomas severos y la ansiedad leve ha aumentado significativamente en esta, comparando el 2019, que ya tenemos una situación especial por el estallido social, con el 2020, con el primer año de la pandemia. Si miramos la calidad del sueño de los estudiantes en estos 2 años, se ha empeorado significativamente, tanto en la alteración o trastorno del sueño moderado, como el trastorno del sueño alto o severo. Hay un aumento significativo de la tasa de falla en la calidad del sueño. Y otra escala que es la escala social de apoyo general de Duke, que es una escala que mide la cohesión social, es decir, la vinculación, las relaciones personales que tienen los estudiantes, ha mostrado lamentablemente una disminución, un aumento de la percepción de no tener apoyo social percibido, a pesar de que uno diría, bueno, si en el 2020 teóricamente estuvieron en sus casas, la mayoría de ellos, pero ustedes tienen que recordar que los adolescentes, sus vínculos más importantes no son tanto la familia como los pares. Entonces, por un lado tenemos aquí que muchas familias están funcionando con vulnerabilidad, con dificultad, y por otro lado el alejamiento de los vínculos por el tema pandémico ha tenido un impacto en esta percepción personal. Ahora, lo que sí ha sido bueno, como están en sus casas y no pueden salir de carrete, el consumo de alcohol en términos generales ha bajado y el consumo de marihuana también ha bajado en estos 2 años. Lo que pasa, lo que tiene que ver, digamos, con que obviamente la mayoría de estos consumos están asociados a la vinculación en la fiesta y salida y carrete de los estudiantes, y no tanto en la vida familiar. Por lo tanto, es entendible que bajo teórica mayor protección social estando dentro de sus casas, esto debería reducirse. Ahora, hablemos un poquitito, porque muchas veces uno se pregunta o hay un desconocimiento de lo que se ha hecho en Chile en términos de la temática de salud mental. En Chile existen hace ya muchos años, desde comienzos de los 90, fines de los 90, planes nacionales de salud mental, que se han ido renovando, ya vamos en el 3er plan nacional, que han ido incorporando una serie de iniciativas, estrategias para poder ir mejorando el acceso de la población a un mejor tratamiento o mejor prevención de temática de salud mental. Entre eso, obviamente, las primeras medidas fueron las garantías explícitas de salud, el auge de depresión, de esquizofrenia, adicción y trastorno bipolar, y ya empezaron con el tema de depresión y esquizofrenia en el año 2005, 2006 en adelante. Después se implementa un Plan Nacional de Prevención de Conducta Suicida desde el 2014, que ya venía gestándose en 2007, 2008, pero ahora se está instalando en todas las regiones del país. Ha aumentado significativamente la presencia de profesionales de la salud mental en la atención primaria en la red de salud, significativamente. Es decir, hace 20 años atrás no había un psicólogo, 30 años atrás no había un psicólogo en ningún consultorio, digamos. Y hoy día están todos los consultorios con personal de salud mental, que obviamente es insuficiente para toda la demanda que tenemos, y están sobredemandados, pero existen. Pero no solamente eso, sino que se han creado una serie de dispositivos nuevos, como son hospitales de día, hogares protegidos,
talleres, una serie de estrategias que se han ido implementando y complementando desde una mirada de una salud mental comunitaria en términos de establecer mayor red social y ojalá el mayor tiempo posible en un tratamiento ambulatorio y tratar de reducir lo más posible las hospitalizaciones psiquiátricas y obviamente reducir significativamente lo que eran estos hospitales crónicos, donde los pacientes pasaban muchas veces abandonados por sus familias toda una vida adentro, y la idea ahora es tratar de integrar a la persona con problemas de salud mental en el mundo social. Guías de prevención y de acción, guías de prevención en términos de conducta suicida en educación superior, en educación escolar, es decir, hay una serie de guías adicionales que permiten, que se han hecho como estrategia. Es decir, esto es lo que hemos, a modo de barniz, porque no quiero entrar en el detalle de todo el plan de salud, porque sería extenderme excesivamente, pero la verdad es que se ha hecho algo, no es que no se haya hecho nada, pero si nos miramos desde el punto de vista del contraparte, el financiamiento todavía en el tema de salud mental es muy escaso. Lamentablemente menos del 3% del presupuesto total de salud corresponde a salud mental, cuando la demanda en la atención primaria y en todas partes supera el 30-40% de la morbilidad, es decir, de las razones por las cuales las personas van a consultar. Otro ejemplo es que si ustedes miran de las 85 prestaciones del auge o de garantías explícitas de salud, solo 5 corresponden a temas de salud mental. Entonces, claramente hay un debe acá. Si lo miramos desde otro punto de vista, de datos propios del Ministerio, Chile gasta el 1,9%, estamos hablando del 2019, del presupuesto total de salud en salud mental. Cifra muy inferior al 5% que se planteó en el Plan Nacional de Salud Mental el año 2000. Y aún muy inferior comparado con los países de la OECD. A modo de ejemplo, Australia destina 9,6% de su presupuesto en salud mental, Suecia, Nueva Zelanda, un 11%. Estos son datos del año 2015 y esto no ha mejorado mucho en estos años, digamos, a pesar de que en el último año se aumentó significativamente un buen porcentaje el presupuesto de salud mental, de las unidades de salud mental, para poder implementar estrategias, pero es absolutamente insuficiente para lo que viene y para la demanda real del país. Hablemos ahora un poco del tema de prevención como estrategia validada. ¿Qué queremos entender con prevención? Bueno, la idea de la prevención es evitar que las personas se compliquen, es tratar de llegar a tiempo, es evitar el empeoramiento de las condiciones patológicas, es decir, si una persona tiene una depresión leve y pide ayuda inmediatamente o hace algún cambio en su estilo de vida, empieza a hacer actividad física, lo acompaña a alguien en su proceso, trata de integrarse de otra manera, probablemente ese cuadro depresivo no va a evolucionar a una depresión formal. Muchas intervenciones psicosociales pueden evitar el desarrollo de muchas patologías. Lo otro es una concientización sobre lo que es la conciencia de enfermedad, es decir, que tomen conciencia con respecto a si estoy o no estoy enfermo, y eso tiene que ver con psicoeducación de la población, tiene que ver con hacer ver a la población, a todas las personas, saber, bueno, esto que me pasa no es que sea por malas pulgas o porque yo tengo mal carácter o esté mañoso, sino que probablemente si ya llevo acumulado desgano, desmotivación, desinterés, estoy durmiendo mal, como menos, estoy sin ganas de hacer las cosas, no le veo el sentido a la vida y esa sintomatología se manifiesta por más de 2 o 3 semanas seguidas, obviamente eso es un cuadro depresivo y eso no es un trastorno generado por mi carácter o mi modo de ser, que muchas veces se puede confundir. Por lo tanto, esa temática requiere una psicoeducación. Yo creo que eso debería ser instalado más o menos que de kinder para arriba. Deberíamos tener un ramo o ramos asociados a la salud en general, dentro del currículum general de todas las personas en los colegios y también a nivel universitario. También otro gran tema que promueve la prevención y que busca la prevención como estrategia es el tomar conciencia de la importancia del autocuidado. Tendemos, es decir, si hoy día ustedes construyen un consultorio y lo instalan en una población, les digo que en 6 meses más va a estar copado. Si construyen un hospital, en 2 años va a estar copado. ¿Por qué?
Porque estamos siempre con la visión de que si nos pasa algo tenemos que consultar al tiro y tenemos que ver a algún profesional para sanarnos, sin considerar el hecho de que una parte importante de lo que nos pasa tiene que ver con hábitos y habilidades y formas de vivir. Por lo tanto, si yo sé que comer en exceso me hace mal, obviamente si yo regulo el exceso de comida, por supuesto que va a mejorar mi calidad de vida y voy a evitar descompensaciones más graves. Es decir, que hoy día tengamos tasas tan altas de diabetes, de hipertensión, de colesterol alto, tiene que ver con, importante, con falta de actividad física, tiene que ver con una dieta no balanceada, tiene que ver con un nivel de estrés elevado, es decir, son una serie de factores que no son factores que tengan que ser tratados farmacológicamente, sino que son cambios de cultura, cambios de estilos de vida. Y eso es lo importante y eso es lo que tendríamos que promover para ver cuánto podemos aplicar en el autocuidado para evitar que nos compliquemos en nuestros problemas de salud general y obviamente de salud mental. Ahora, entendemos la prevención en distintos niveles. Existen un nivel primario o universal, que es en el fondo en entregar herramientas de psicoeducación a la población, de reducir los factores sociales o que determinen los problemas de salud, por ejemplo, en temas de prevención de conducta suicida, evitar el acceso a las armas de fuego, evitar los lugares de altura para poder lanzarse, el control de los fármacos de alto riesgo, etc. Esas son todas medidas primarias universales generales, y también todo lo que es psicoeducación, lo que es educación y prevención en general, promoción de la actividad física, etc. Eso sería un nivel primario. El nivel secundario dirigido es ya ofrecer una estrategia temprana de intervención en crisis y de manejo de las situaciones de riesgo. En el tema de suicidio, esos son, por ejemplo, centros de llamado, centros de intervención en crisis. En Chile, por ejemplo, el teléfono Salud Responde, que funciona 24/7 y funciona bastante bien. Es una estrategia de intervención en crisis, capacitación de los equipos de salud, capacitación de la educación, capacitación de todo el ambiente. Todas las personas que tengan que ver con personas o se vinculen con personas tienen que saber sobre esta temática de salud mental y cómo manejar las intervenciones en crisis iniciales. Y eso sería una prevención secundaria. Y la terciaria son los tratamientos formales de las patologías en sí que se van produciendo en términos de salud mental y en términos generales, pero también el seguimiento, acompañamiento y la rehabilitación de las personas. Esa es el área más específica y sobre todo el área más intensiva, digamos, del proceso de prevención. ¿Qué estrategias de prevención se han validado a nivel universitario y a nivel general en términos de manejo de la conducta suicida, en este caso, que es el énfasis que le estoy dando desde el punto de vista de salud mental? Los gatekeepers son facilitadores comunitarios, es decir, son personas de la comunidad que se entrenan en poder dar la primera intervención, apoyar a la persona en riesgo, acompañarla y acogerla y llevarla a un lugar donde pueda recibir una atención más especializada. Esas personas son personas de la comunidad que se entrenan, estamos hablando de la escuela, en el liceo, en la universidad, cuando se nos presenta un chico o chica con riesgo suicida, que sepamos qué hacer, cómo enfrentarlo, cómo manejarlo y a quién pedirle ayuda, y para eso requerimos también de protocolos y estructuras adicionales fuera del entrenamiento de las personas. Los centinelas, que es una herramienta que nosotros estamos implementando en la Universidad Austral, que son voluntariado de estudiantes que acompañan a estudiantes. Es decir, aquí hemos trabajado con las federaciones de estudiantes y les hemos ofrecido la posibilidad de que nos acompañen en esto y se han ofrecido voluntariamente para formarse como facilitadores comunitarios. No para hacer diagnóstico ni para hacerse cargo definitivamente de la persona en toda su vida, sino que para que chicos y chicas dentro de la universidad sepan a quién pedirle ayuda dentro de sus propios compañeros y que ese compañero o esa compañera que está entrenada sepa qué hacer con ese momento inicial y cómo pedir ayuda y cómo canalizar esa ayuda dentro de la institución. Obviamente deben existir redes de apoyo y protocolos de emergencia, tiene que estar claramente estipulado cómo está el organigrama dentro de la universidad para poder acudir y poder intervenir a tiempo en estas condiciones.
Lo ideal es que en las unidades de educación y en todas las áreas universitarias, en otras partes, existan unidades de intervención, es decir, centros de salud, de referencia, o por lo menos unidades de intervención en crisis para el manejo inicial. Esa es una parte de las estrategias preventivas. La otra son las campañas públicas, son la concientización, psicoeducación y desestigmatización del tema de la salud mental en la población general y en toda la población universitaria. Por otro lado, la promoción de la socialización, talleres, cursos, aprendizaje de mindfulness, meditación, respiración, autocuidado general, psicoeducación en lo sexual, psicoeducación en términos de lo que es relaciones de pareja. Eso todo debería estar imbricado y debería existir una oferta, y obviamente la estimulación de la actividad física a los estudiantes, debe existir una oferta dentro de las instituciones de educación para que los estudiantes puedan tener acceso a esa realidad. Aquí, a modo de ejemplo, esto es el trabajo que ya empezamos en 2018 con la Federación de Estudiantes de la Universidad, en que se capacitaron como facilitadores comunitarios del primer grupo. Hoy día ya tenemos 4 grupos ya capacitados, se han ido organizando muy bien y muy creativos, muy autónomos, han generado su propia página de web, tienen sus talleres, acompañan a sus compañeros, hacen una serie de estrategias que van a buscar la socialización de pares con pares, y eso ha sido una experiencia muy positiva. Lo otro son los talleres de intervención en crisis, prevención, conducta suicida, depresión, que se hacen con académicos, directores de escuelas, docentes motivados, secretarias de distintas universidades que hemos venido haciendo desde el año 2016 a la fecha, donde nosotros también tuvimos un taller hace un par de años atrás en la misma Universidad Mayor, que nos acogieron tan amablemente. Y también, obviamente, y aquí el ejemplo, cuando estuvimos hace varios años atrás, dando una conferencia en la misma universidad, pero la idea es sociabilizar el tema de salud mental. Capacitación también trabajamos, la Alianza Chilena contra la Depresión trabaja en estos equipos de salud, capacitación de equipos de salud, en intervención en crisis, manejo inicial, esto es los gatekeepers, capacitación de los guardias de emergencia interna de las universidades. Todas las universidades tienen equipos de emergencia y equipos de cuidadores, guardias, que deben ser entrenados para el manejo de situaciones de crisis. Y aquí hay un equipo de rescate, que son una subunidad de ese otro equipo que tiene la universidad y que se capacitaron del 2019 en adelante, para poder manejar crisis suicida, agitaciones, descompensaciones graves de alumnos, no solamente otras emergencias que ellos manejen, que son incendios, terremotos, etcétera, que ellos son los que coordinan el sistema dentro de la universidad. Ahora, como propuestas de prevención e intervención en salud mental universitaria, ¿cuáles serían nuestras sugerencias en base a la experiencia acumulada de todos estos años? Y que esto está en proceso de publicación también, pero quiero compartirlo con ustedes. Bueno, es importante que las universidades cuenten con centros de salud, sea como esté instalado esto, dentro de la universidad o fuera de la universidad, pero con un convenio en especial, para que estudiantes tengan un acceso más rápido y eficiente a una intervención en crisis inicial. No se trata de que se hagan cargo de todo el problema de salud de los estudiantes, sino que acoger en momentos de crisis, manejo inicial, terapias psicoterapéuticas breves, de 6, 5, 8 sesiones, y una muy buena vinculación de ese centro de salud con la red de salud pública y privada, donde poder derivar los casos. Es importante que ojalá dentro de la universidad y dentro de ese centro de salud exista una unidad de intervención en crisis y coordinación en crisis, que son para estos casos graves, chicos con riesgo suicida, chicos con riesgo de descompensación severa, que tengamos una herramienta inicial de acogida para poder hacer la intervención en crisis y evitar las complicaciones mayores. Eso en términos de la salud. En términos de promoción de vida, es la promoción de la actividad física en todos los niveles y ojalá todos los años. Es decir, soy de la idea que ojalá, como en algunas universidades se ha hecho, es que exista el ramo de deporte para los estudiantes en forma obligatoria durante todos los semestres a lo largo de toda su carrera, para que tengan un espacio de activación física, digamos, supervisada, o que permita también la vinculación social. Fomentar actividades de promocionales de vida social, lo que les mostraba adelante, y ahí los estudiantes, los funcionarios también pueden participar. Son tremendamente creativos y hay que ser abiertos a escuchar
propuestas, ideas, promociones de ideas, de talleres, de actividades, de culturales, música, teatro, etcétera, que son todas actividades promocionales que pueden ser organizadas dentro de la universidad, en que la oferta tiene que venir una parte de la universidad, pero la oferta también tiene que venir de los mismos estudiantes, no solamente de los mismos estudiantes, sino que de la comunidad universitaria. Hoy día tenemos que entender que no solamente los estudiantes tienen riesgo, sino que los funcionarios y los académicos también tienen situaciones de riesgo y requieren una acogida emocional. Y por lo tanto, deben crearse las instancias en ese sentido. Otro tema es, ojalá, contar con una unidad de apoyo estudiantil que está más orientada al apoyo académico, en términos, por ejemplo, si tienen dificultades de aprendizaje, si tienen dificultades de técnicas de estudio, métodos de apunte, formas de organizar el tiempo, todas orientadas a mejorar las estrategias de los estudiantes para manejar situaciones de riesgo, pero sobre todo desde el punto de vista académico. Lo otro que sugerimos es que exista alguna forma de medición interna universitaria que permita medir los niveles de compromiso, de compensación o problemas de salud mental de la población intrauniversitaria. Idealmente a través de una plataforma online, que hoy día es mucho más cómodo y fácil de hacer, con encuestas, y que esas encuestas no solamente den resultados para políticas internas, sino que hagan una recomendación inmediata a la persona que realiza las encuestas de dónde acudir, qué horarios pedir, dónde se piden las horas y cómo acompañarlo en ese proceso. ¿Para qué? Porque nosotros hemos hecho seguimiento, nosotros hicimos seguimiento de estudiantes que, por ejemplo, el 2016 llenaron estas encuestas vía online, y el 2017 se les volvió a preguntar a por lo menos 1.800 alumnos, de esos 2.000 alumnos que contestaron las encuestas del 2016, y el 60% de ellos que habían sido diagnosticados con alguna temática de salud mental o que se les hizo la sugerencia de pedir ayuda, el 60% de esos alumnos pidieron ayuda o hicieron algún cambio en su forma de actuar y vivir de ahí en adelante, pidiendo ayuda en distintas formas, no solamente en salud mental o en médicos, etcétera, sino que aumentando la actividad física, participando en medicina alternativa, integrándose en grupos, etcétera, hicieron cambios en su estilo de vida. Y eso nos tiene muy contentos porque eso implica que sí tiene una efectividad el uso de estas encuestas como estrategia dentro de la universidad. La formación de monitores de prevención e intervención en crisis es un gran tema dentro de la universidad, como ya les mostré el ejemplo de nosotros, pero hay otras universidades que están empezando a hacer algo parecido. Y un gran tema que quiero dejar como para el final, que es la revisión de nuestros currículums generales de todas las carreras. Hay un error de concepto hoy día sobre lo que se entiende por universidad. La universidad es una organización, una estructura que lo que quiere es formar personas, que se van a formar en ciertas habilidades específicas para ser profesionales, sí, pero sobre todo estamos formando personas. Y para formar personas tiene que ser multidisciplinario, multifacético y muy amplio. Por lo tanto, los alumnos, muchas veces los perfiles de las carreras están con un exceso de currículum de muchas materias que son del posgrado y que no corresponden al perfil de los alumnos en el pregrado. Nosotros en pregrado formamos a los profesionales con conocimientos generales básicos para poder funcionar dentro de esa profesión. Si quieren especializarse, si quieren profundizar, si quieren desarrollar algún detalle mayor en cierta especialidad dentro de su profesión, existe el posgrado. Pero la gracia es que si yo descargo el currículum de muchas temáticas que son de la especialidad de esas profesiones, yo puedo ganar espacio y tiempo para que nuestros alumnos y alumnas puedan tener espacio para hacer la vida universitaria enriquecida, que tiene que ver con estas otras estrategias, que es, por ejemplo, que alumnos de ingeniería estén en un ramo de filosofía, o que alumnos de enfermería estén en un taller de teatro, o que un grupo de estudiantes de psicología puedan estar haciendo música, es decir, integrar, hacer dialogar las facultades entre sí y lograr el afiatamiento en términos de conocerse más y hacer un enriquecimiento de la vida universitaria, que es algo que previene. Y no solamente previene, es la única oportunidad que tenemos de modelar a estas personas y de darle herramientas para la vida, en términos de que funcionen en términos de mejorar su calidad de vida, y no solamente pensar en terminar una meta y alcanzar una meta, sino que
el desarrollarse integralmente. El equipo, aquí una parte del equipo de la Alianza Chilena contra la Depresión, que hemos ido instalando todas estas iniciativas dentro de la universidad, y no solamente dentro de la universidad, hemos asesorado al ministerio, hemos participado en capacitaciones desde Chillán hasta Punta Arenas, en términos de educación superior, educación escolar, en equipos de salud, etc. Todo con el foco de mejorar la prevención y la detección precoz de la conducta suicida y depresión. Pero existen otras iniciativas en Chile que quería mencionarlas, que son muy importantes. Por ejemplo, Radar, que es en la región de Aysén, y ahora en una zona en Santiago se está aplicando, que es una red para la atención y derivación de adolescentes en riesgo, que es para el nivel escolar principalmente, y que ha sido desarrollada por un equipo de la Universidad de los Andes ya desde el año 2009 a la fecha, que es una iniciativa muy bonita que se ha instalado en la región de Aysén, que tuvieron tasas muy altas de suicidio en esa población. El otro grupo importante, que es un grupo Milenio, un centro Milenio de investigación, que es el Centro Milenio en Depresión y Personalidad de la Universidad Católica, que reúne a una serie de universidades y grupos que trabajan, investigan en la temática de depresión, de intervención en crisis, y psicoterapia en depresión para atención primaria, secundaria, etc. Un grupo muy importante en esa línea. Después tenemos el grupo IMAI, que es un núcleo milenio para mejorar la salud mental de adolescentes y jóvenes que trabajan en el mundo universitario y en el mundo escolar, desarrollando iniciativas e investigando nuevas estrategias y herramientas para ese tipo de intervención. Pero también tenemos grupos que tienen atención directa de personas. Por ejemplo, Todo Mejora, que ofrece una comunicación vía online o por chat para personas que viven experiencias de violencia basadas en su orientación sexual, identidad o expresión de género, y que acoge a estos grupos, pero también acoge a muchos chicos con riesgo suicida en términos generales, adolescentes. Después existe otra fundación, como la fundación de Cathy Summer, que es una fundación orientada más a la prevención del acoso y del bullying, y del ciberbullying en general, y muy motivada en esa área, su área de prevención. Tenemos otro grupo, como son la Fundación José Ignacio, que también a través de distintos medios, de chats, de comunicación telefónica, por Facebook, etc., ofrece también servicios de acogida y acompañamiento de personas con riesgo suicida. Y obviamente nosotros, la Alianza Chilena contra la Depresión, somos un grupo que trabajamos sobre todo en la detección precoz de depresión y de la conducta suicida, que es una estrategia validada a nivel internacional, que nosotros participamos con un grupo de trabajo de aproximadamente 22 países en este momento, y que investigan más de 100 centros a nivel europeo e internacional en la conducta suicida y depresión, y buscando cuáles son las mejores estrategias preventivas de intervención precoz con mayor evidencia para su intervención, y eso es lo que nosotros vamos validando para aplicarlo en nuestra realidad local. Eso es lo que quería exponerles, y ahora obviamente estoy disponible para preguntas, consultas, lo que ustedes quieran sobre el tema dentro de lo que se pueda contestar. Muchas gracias, doctor. Entonces abrimos preguntas que pueden escribir en el chat, o si alguien necesita preguntar puede encender su micrófono. Yo además voy a dejar un link que es posterior para una evaluación. No es porque estemos terminando, sino que es porque a veces hay gente que se retira antes, entonces lo voy a dejar puesto en el chat. ¿Ya? Así que abrimos preguntas, dudas, inquietudes. Ahí pregunta María Antonieta, ¿las propuestas se realizarán a corto plazo? ¿A qué se refiere? ¿A qué propuestas se refiere? ¿Las propuestas universitarias? Las propuestas universitarias que estamos haciendo son sugerencias que nosotros hemos hecho en base a la experiencia de todo lo que yo les acabo de mostrar. Y hoy día existe una comisión nacional que convocó el Ministerio de Salud para reunir a investigadores, a todos estos grupos que acabo de mencionar,
en torno a desarrollar una sugerencia o una guía de prevención e intervención en temas de salud mental intrauniversitario, focalizado no solamente en temas de suicidio, sino que en temas de salud mental en general, pero con un fuerte énfasis también en la prevención de suicidio, fuera de la guía que existe, que ya está instalada a nivel universitario y a nivel escolar del ministerio, para poder prevenir o intervención precoz, desarrollo de protocolos internos, etc. Pero estas estrategias, esto que le estoy planteando, son las sugerencias que queremos hacer, que hacemos al mundo social, académico, y lo ideal sería lograr en el mediano plazo la posibilidad de que esto pase a ser parte de la evaluación de la Comisión Nacional de Acreditación de todos los centros universitarios y de capacitación en educación superior en Chile. ¿Para qué? Para que todos implementen estas estrategias como parte estratégica de toda la evaluación de acreditación de los centros de educación superior. Esa es nuestra meta. No con la intención de molestar, sino con la intención de darle un respaldo para que la institucionalidad y todas las universidades se alineen en torno a estas sugerencias, que son un grupo de sugerencias específicas, y que obviamente no es que todas las universidades tengan que implementar todas las estrategias, sino que aquí entra a funcionar la creatividad de cada centro para crear sus propias formas de vincular, estructurar y desarrollar estrategias internas universitarias. Cristian nos pregunta, ¿cómo se podría describir un seguimiento y acompañamiento ideal para usuarios con situaciones de salud asociadas a salud mental y suicidio? Excelente contenido, saludos. ¿Cómo se podría describir el seguimiento? A ver, es una pregunta compleja porque es amplia. Lo primero que tiene que existir es un sistema de referencia y de rescate. Es decir, que exista un interlocutor válido dentro de la organización que acoja esta necesidad de esta persona en riesgo. Si esa persona no quiere pedir ayuda, por lo menos que el entorno sepa pedir ayuda cuando se encuentre en riesgo. Pasa muy frecuentemente que estudiantes ponen, no sé, en el chat, en WhatsApp, en Facebook, en otras partes, que se quieren suicidar o que no tiene sentido su vida, etc. Bueno, ¿qué hacemos con eso? Eso es una alerta, incendio, es como un infarto al miocardio. Un riesgo suicida, que es la énfasis que le doy. El riesgo suicida hay que entenderlo como un infarto al miocardio. Tiene el mismo riesgo de mortalidad. Por lo tanto, tenemos que reaccionar inmediatamente. Entonces, debe existir un protocolo claro dentro de la institución. Dónde llamar, a quién llamar, cómo acompañar, y debe haber una institución que pueda ofrecerle lo que se llama una intervención en crisis inicial. Es decir, que sea acogido y que, por ejemplo, un director de escuela o una secretaria de escuela que se entera o sabe de un chico o chica que está en riesgo, sepa primero qué hacer en la primera acogida, es decir, cómo acogerlo, cómo hablarlo, cómo interpretar esta sintomatología en general, no para hacer un diagnóstico, sino que percibir riesgo. Y de ahí saber, a ver, a quién puedo llamar dentro de la institución y cómo se va a coordinar esa ayuda inmediata a esa persona. Y una vez conectado con esa unidad de intervención, esa unidad de intervención tiene que hacer un seguimiento, idealmente un proceso terapéutico inicial. No necesariamente las instituciones de salud, de educación van a tener que tener centros de salud para hacerse cargo de toda la salud de la universidad, sino que tienen que tener una unidad de manejo inicial que permita acoger esa necesidad y de ahí derivarlo, y tiene que estar en coordinación con la atención primaria, con la atención secundaria de la red de salud tanto pública como privada. Lo que nosotros hacemos en la región de Los Ríos, instalamos una unidad de intervención en crisis en el sistema público que hace que todas las personas que cometen un intento de suicidio y son llevados a la urgencia y no son hospitalizados porque no son tan graves, pero derivados a sus casas con la idea de que tienen que ir a un consultorio para ser atendidos, muchas veces ahí se perdían esas personas porque la hora en el consultorio era para el día níspero al otro día. Entonces, lo que se hizo es crear una unidad intermedia que lo que hace es llamar a esa persona, citarla junto con su familia y hacer una intervención en crisis inicial y después un seguimiento para acompañarla para que pida una hora y se coordine la hora con la atención primaria y secundaria.
Eso ha permitido en la región de Los Ríos un seguimiento hoy día de 1.500 personas que han cometido suicidio desde el año 2015 a la fecha, y hemos reducido la tasa de reintento, que una persona que hace un intento de suicidio tiene una probabilidad de un 30 o un 50% en el siguiente año de volver a hacer un segundo intento. Hemos reducido en toda la región de Los Ríos la tasa de ese porcentaje a un 9% de la población en riesgo. Por lo tanto, la unidad sí está funcionando y sirve. ¿Y qué es lo que hicimos? Esa unidad que es para la red de salud pública, instalamos dentro de la universidad, dentro del equipo de salud de la universidad, una subunidad pequeña que haga exactamente lo mismo. Entonces, cuando hay una persona en riesgo, esa unidad se activa, se hace una intervención en crisis, un acompañamiento y seguimiento. Y ese es el camino ideal. Obviamente esto depende de cada institución, de la inversión, pero les aseguro que todo lo que ustedes inviertan en salud mental va a ser un beneficio para todos ustedes, para sus alumnos, para ustedes académicos, para ustedes funcionarios. Todo lo que se haga en ese sentido. Hay un porcentaje de alumnos que se pierden por problemas socioeconómicos, por rendimiento académico, pero si uno empieza a revisar un poco más en detalle a esos chiquillos, un buen porcentaje de ellos tienen problemas de salud mental o problemas socioeconómicos que le han generado problemas de salud mental. Entonces, si yo hago una intervención adecuada en ese sentido, yo puedo rescatar una gran cantidad de alumnos que en vez de perderlos en la universidad, yo los rescato y los puedo acompañar y mantener dentro de la unidad y que puedan terminar sus estudios y sus carreras. Entonces, ahí hay una... Si uno saca la cuenta solamente desde el punto de vista de los números para la universidad, le convendría tremendamente no perder esos alumnos desde el punto de vista económico solamente. Eso ya estoy viendo que es una forma bien desagradable de mirar esto, pero muchas veces la institucionalidad necesita esos números para entenderlo. Lo mismo que le pasa al Ministerio de Salud cuando va a pedir la plata al Ministerio de Hacienda. Tiene que mostrarle números. No entienden esto de las relaciones humanas. Entonces, es importante el mostrar datos. Y para poder tener datos yo tengo que hacer un levantamiento. Ese es otro aspecto importante. Tienen que tener alguna forma de ver cuántas personas, qué personas y con qué riesgo existe, y para eso deben aplicarse encuestas o evaluaciones dentro de la institución para poder medir y con esa medición poder fundamentar las intervenciones que quieran y requieran. Nosotros al comienzo, cuando partimos, no teníamos a nadie a cargo. Es decir, la unidad de salud física o salud general existía en la universidad desde siempre, pero el área de salud mental ha crecido tanto porque la gran demanda de los estudiantes en gran parte cuando van a esos centros de salud es salud mental, principalmente, más que otros problemas de salud. Por lo tanto, tuvimos que hacer crecer la temática de salud mental dentro de la universidad. Y si no se puede hacer dentro de la universidad, bueno, se pueden crear unidades y comprar servicios externos para poder dar ese canal especial y sobre todo coordinarse bien, porque pensar que van a mandar todo directo a la atención primaria y secundaria o mandarlo a la red de públicos, van a chocar con una gran demanda que existe en ese nivel. Por lo tanto, van a haber alumnos y alumnas o personas de la universidad que van a pasar meses sin tener acceso a una red de salud. Por lo tanto, existe y debe haber una responsabilidad social dentro de la universidad y debe existir por lo menos estas estructuras básicas que puedan hacer el seguimiento de los casos. Eso, ahora esto, como me preguntaron, en términos ideales. Así que ahí, bueno, lo harán cada universidad como lo pueda. Hay una pregunta de Connie que va a lo mejor un poco antes, ¿no? Que es cuando las personas les cuesta asumir la depresión y ella dice la intentan camuflar. ¿Cómo se les puede ayudar a estas personas? A ver, el término, ¿por qué camuflan? A veces no es que las camuflen, sino que probablemente no tengan conciencia de que realmente están cursando una depresión, sino que lo interpretan como algo peyorativo personal, como una incapacidad personal, que es propio del pensamiento negativo depresivo, que empieza a descalificarse la persona, empieza a desmotivarse, desinteresarse. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Tratan de seguir funcionando igual, y hacen sus cosas igual, y tratan de negar esas emocionalidades negativas asociadas al cuadro anímico. ¿Y qué es lo que pasa ahí? Muchas veces se produce una somatización, es decir, aparece síntomas físicos asociados al malestar psíquico en el cual están involucrados. ¿Qué síntomas aparecen frecuentemente? Trastornos digestivos, cefalea, lumbago, etc. Y si no se hacen las preguntas correctas, y por eso nosotros entrenamos a los equipos de atención primaria también, en los equipos de salud, porque muchas veces se les pasa
que tienen delante suyo una persona que está cursando un cuadro depresivo, pero que llegó porque le dolía el estómago. ¿Y qué es lo que pasa? Se le da una tabletita para el dolor de estómago, se le manda a hacer una endoscopía, etcétera, etcétera, pero nadie le pregunta cómo se siente, cómo está emocionalmente. ¿Por qué no se hacen esas preguntas? Hay razones también para eso. Uno, que la demanda es muy alta dentro de la red de salud. Segundo, por ejemplo, un médico en promedio tiene que ver cada 15 minutos un nuevo paciente. Esa es la exigencia cada 20 minutos. Es decir, en 20 minutos tiene que evaluar, tiene que entrevistar, tiene que examinar, pedir los exámenes y más encima escribir todo en el computador maravillosamente para que se entienda la letra. Y todo eso en ese mismo rato. Entonces, si yo le pregunto cómo está, me va a contar una historia y se me va a alargar el proceso en términos terapéuticos. Pero muchas veces, si yo pregunto eso, te vas a encontrar con que la persona está cursando un cuadro depresivo importante y que muchas veces está cursando pensamientos suicidas. Nosotros encontramos, al validar la encuesta PHQ-9, que es una encuesta de depresión, la aplicamos en atención primaria en 5 consultorios grandes, más de 1.200 personas, gente sentada en la sala de espera. El 60% de las personas que estaban con una depresión severa diagnosticada por esa encuesta aquí, no estaban en control de ningún tipo desde el punto de vista de salud mental. ¿Por qué? Primero, no se percibían a sí mismos como depresivos, no entendían que estaban cursando una depresión, o simplemente estaban somatizando y por lo tanto estaban focalizando su energía en otra parte. Por lo tanto, es importante entender que si una persona lleva 2 o 3 semanas con anedonia, desgano, desmotivación, desinterés, problemas de concentración y atención, no tiene apetito, no duerme bien, tiene despertar precoz, se despierta más temprano de lo que corresponde, tipo 3, 4 de la mañana y no se puede volver a dormir, tiene angustia, irritabilidad y a veces, en los casos más severos, incluso aparece la ideación suicida, eso es un cuadro depresivo y eso, ¿cómo puedo hacer yo como familia? Primero, lo primero es escuchar al otro. Lo primero es darle la oportunidad de expresar lo que le pasa y lo que siente y ser empático en la relación inicial. La primera intervención que todos podemos hacer es escuchar a nuestra persona que está sufriendo. Y en ese escuchar probablemente vamos a poder canalizar la ayuda o explicarle que necesita ayuda, aunque yo no haga el diagnóstico, sino que solamente percibir que eso es una situación de riesgo y acompañarlo en el proceso de pedir ayuda. Y eso lo podemos hacer siempre. Ahora, nos pasa que a veces las personas se niegan absolutamente a concurrir porque sienten que no es importante, que no tienen nada. Bueno, en esos casos, que son los pocos casos, muchas veces hay que volver a conversar, una segunda instancia, una tercera instancia, hasta lograr el convencimiento. Ahora, si yo veo una persona que está en riesgo, que me está amenazando en términos de que se quiere suicidar, que no quiere vivir, y que está con riesgo inminente, que está con una conducta impulsiva o está desbordado emocionalmente, tengo que concurrir a un sistema de urgencia, al servicio de psiquiatría, no al servicio de psiquiatría, sino que al sistema de urgencia público o privado. Puede que se demoren un poco en atenderme, pero en la medida que yo lo haga ahí presente, voy a evitar el riesgo, porque estamos capacitando a los equipos para acoger ese tipo de demanda. Por lo tanto, es muy importante tener conciencia de esto, que es posible evitar el riesgo, que es posible acompañar a una persona y que es posible orientarla en ese sentido. Ahora, un subgrupo especial son los adolescentes, que muchas veces los trastornos depresivos no los manifiestan con, ¿cómo se llama?, por un desánimo, sino que lo manifiestan más por irritabilidad. Y eso cuesta a uno como padre porque el cabro te saca los choros del canasto, digamos, porque en el fondo se contrapone, se enoja, se molesta contigo. Por lo tanto, tienes que tener paciencia, volver a conversar varias veces, pero si tú ves que el chico se está aislando en su pieza, que deja de jugar el deporte que le gusta, que sus notas se echaron a perder, que está aislado, que ha dejado de vincularse con sus amigos, y eso se ha mantenido varias semanas seguidas, después de que el chico funcionaba o la chica funcionaba de cierta manera, claramente eso es que algo le está pasando, lo más probable es que esté cursando un cuadro anímico, pero pueden ser otras cosas, y ahí tenemos que pedir ayuda de todas maneras. Muy eso. bien. Había una pregunta que tenía que ver con adolescentes, pero creo que en todo lo que explicó recién está respondida, y además que una profesional de la zona también respondió
respecto a la red de salud cuando hay que ir a urgencia y que se hace un seguimiento y que está instalado acá el sistema de vigilancia y de seguimiento regional. Había otra pregunta que lo más probable es que usted nos va a decir que sí, porque dice, ¿usted considera que la creación de grupos de tutores pares dentro de las universidades ayudaría en estas iniciativas preventivas? Sí, absolutamente, pero hay que tener un cuidado. Los voluntarios siempre son bienvenidos y no hay que desincentivarlos, nunca. Lo que pasa es que hay distintos niveles en que pueden actuar, porque puede pasar que un chico o chica se identifique mucho con la temática de riesgo y sea para él o para ella un aumento del riesgo porque aumenta la tensión interna o se hace cargo de una persona que no es capaz de hacerse cargo porque está en sí misma afectada emocionalmente. Por lo tanto, cuando uno desarrolla estrategias de formación de estos facilitadores o de estos centinelas, debe seleccionar o tiene que estar supervisado profesionalmente ese proceso. ¿Para qué? Para que podamos evaluar a los chicos y chicas que sean, entonces algunos chicos que sean más vulnerables y que quieran ser voluntarios, se les introduzca en la temática más de prevención pública, de estrategias de intervención general, de que participen en talleres, que organicen charlas, etcétera, de esa línea. Pero no en el acompañamiento uno a uno de algún compañero o compañera en riesgo. Pero en general, la gracia de esta estrategia es que el acompañamiento por pares aumenta y lo que ha mostrado la evidencia es que los pares tienden a pedir ayuda a pares con mayor facilidad que pedir ayuda a un profesional o pedir ayuda a un director de instituto o de ir a alguna directora de escuela o hablar, no. Piden primero a los pares. Por tanto, en ese sentido es útil que existan chicos y chicas que estén motivados y hagan este voluntariado, con una formación en el tema, que sepan qué hacer, que tengan claro el protocolo, para dónde van, y no es que se hagan cargo y se adueñen del caso y tengan que más o menos estarse acá llevándoselo para la casa al que está pasando esto, sino que sepan cómo pedir la ayuda y cómo coordinar esa ayuda, y eso está todo canalizado dentro de la institución. Entonces eso tiene que estar bien organizado previamente antes de formar a estos centinelas. Hay muchos agradecimientos y felicitaciones para usted, doctor, por la excelente charla y porque todos los alcances que ha ido haciendo son muy excelentes y a las personas les han servido muchísimo. Yo creo que podemos dar espacio para una última pregunta, si es que hubiese. A mí me gustaría decir también, como coordinadora del Servicio de Apoyo Psicológico acá en Temuco, que quedaron algunas cosas pendientes por la pandemia. Acá en la región, un grupo de profesionales hizo por harto tiempo una mesa, reuniones, y se estaba articulando todo para que las distintas casas de estudio tuviesen sus propios protocolos adecuados a sus comunidades universitarias, y estábamos prácticamente listos en eso y se instaló la pandemia. Pero yo creo que ya estamos retomando, por lo menos nosotros acá en la universidad, ya la próxima semana justamente tenemos una reunión de este tema entre apoyo estudiantil y servicio de apoyo psicológico para iniciar. Así que, por lo menos por mi parte, todo lo que nos ha podido compartir y mirar la cantidad de estrategias que se pueden establecer dan con mucha energía para que nosotros partamos de a poco, paso a paso, instalando mejor servicio para los estudiantes, detectar más a tiempo y estar más disponibles. Y en eso yo creo que todos coincidimos en que no hay que tener susto a este tema, hay que actuar, hay que escuchar, atender y no, porque a veces se asustan las personas y tienden a evitar, y eso resulta en algo que puede terminar siendo dramático. Aquí Jacqueline Mistoso está contando un poco lo que estaba yo hablando. Se entregó el informe final a la RAE para que sigan trabajando. Exactamente. Excelente. Tienen que recordar que el Plan Nacional de Prevención en Suicidio, que es coordinado por las seremías de salud, tienen un grupo de profesionales encargados de coordinar estas estrategias a nivel institucional y universitario, y existe toda una red y existe el registro de intentos de suicidio que se está instalando en todas las regiones, existen las mesas de salud intersectorial también que se están instalando, es decir, hay una serie de estrategias que no quise mostrar
cuál es el plan de salud en prevención de suicidio a nivel nacional, porque es muy amplio, pero va orientado a una serie de estrategias y dentro de eso todo lo que hemos estado hablando hoy día, digamos. Así que me parece genial que como universidad se estén preocupando y bueno, claro, la pandemia paró todo se polarizó y se radicalizó y se llevó al tema COVID y era necesario. Así que de todas maneras me parece bien, pero yo creo que ahora llegó el momento de empezar a retomar las estrategias generales en estos otros ámbitos. Además que el tema de salud mental post-COVID va a ser muy importante. Es decir, la tasa de prevalencia de problemas de salud en general, en salud mental, va a ser uno de los temas más importantes. Don Carlito. Ellos están saludando, colega. Teníamos una mano levantada, pero parece que la persona la baja. La doctora Catherine Guerrero levantó la mano ahí, la tiene hace rato levantada. Sí. Doctor, qué gusto verlo. Egresada del Austral acá. Mucho gusto. Así es. Bueno, como la intervención suya es más en el ámbito académico esta vez y en institución me quedo un poco atrás con las preguntas, pero quiero volver a primero que usted nos encuadra en cuanto a los estudios multicéntricos y el aumento del suicidio, que en el fondo la conclusión es que no ha sido, pero eso es a nivel mundo. En Chile tiene esos datos porque hace poquito estuve también en una charla de geriatría y supuestamente aumentaron los suicidios de adulto mayor, por ejemplo. Entonces no sé si usted tiene más fresquito esos datos en la realidad local, fuera del ámbito universitario. Y en ese mismo lugar, si las tasas no han aumentado, ¿cuánto? Una pregunta un poco más, bueno, para usted hay su percepción nada más, no el dato duro. ¿Cuánto suicida se ha llevado el COVID, considerando que ambas enfermedades tienen un componente inflamatorio endotelial de base, a estas alturas ya de lo caminado? ¿Cuántos precisamente de esos fallecidos por COVID no eran personas que sí estaban esperando que los lleve Dios o ideando? Se dejaron morir, como dicen muchas abuelitas. A ver, es una pregunta bien compleja, doctora Guerrero. Primero, los datos nacionales, o por lo menos los datos que nosotros tenemos regionales, es que las tasas de suicidio no han aumentado, es decir, de la cantidad de suicidios totales. Lo que pasa es que el registro, lo que se ha mostrado, lo que se ha visto es que la tasa de suicidio estaba invisibilizada en temas geriátricos, estaba no vista. Y claramente de los grupos de mayor riesgo suicida de toda la población, la tercera edad la lleva en términos de tasas de suicidio. Es decir, estamos hablando de tasas del 18, del 20 por 100.000 habitantes, cuando la tasa nacional promedio del estado de conducta suicida está en 10, 9,5. ¿Ya? Entonces, en el subgrupo de la tercera edad, claramente hay una tasa muy elevada y que se ha aumentado en los últimos años en términos generales, si no solamente asociado al COVID, sino que a un contexto mucho más complejo, que tiene que ver, probablemente el COVID está acentuando este tema de la soledad y el aislamiento social. Y probablemente por ahí va a haber factores de riesgo, pero lo que pasa es que en situaciones de crisis, las personas tienden a afiatarse de alguna forma para poder sobrevivir a las circunstancias. Por lo tanto, desde el punto de vista mental, la conducta suicida se reduce en términos de crisis, en guerras, en todos los estudios internacionales. En momentos de crisis, las tasas bajan o se mantienen. Una vez pasada la crisis, viene el bamboleo. Ahí muchas veces se produce un aumento significativo de las tasas de suicidio después de la crisis, al bajar la guardia, al agregarse todos los factores de riesgo que hemos estado hablando. Ahora, el otro tema de cuántos de estos pacientes COVID no se suicidaron o que eran posibles suicidas escondidos dentro de esa realidad, la verdad que ahí no puedo decir nada, no tengo idea, porque probablemente sí, tenemos que entender, hay otro tema asociado al COVID. El COVID produce todo un fenómeno de los pacientes graves que sufrieron COVID de compromisos cognitivos posteriores al COVID.
meses después, compromisos emocionales, cognitivos, digamos de memoria y concentración, etcétera, y de disforia o de irritabilidad, o cambios anímicos también, ¿ya? Entonces eso también es un tema que está recién emergiendo y que estamos recién entendiendo desde la salud mental, de que va a implicar un aumento de la demanda también de toda esa población. Pero de los cuántos serán suicidas de eso, la verdad que ahí me pregunta mucho, no lo sé. Bien. La última pregunta, daré una respuesta a lo mejor breve porque ya estamos en el tiempo, es que Katherine pregunta, ¿cuándo o en qué momento se interna a una persona? A ver, las razones para hospitalizar a alguien en general dependen del criterio del médico que lo evalúa en el momento de la urgencia, ¿ya? Pero cuando una persona tiene una depresión severa con ideación suicida y que el interlocutor no le da garantías de seguridad de que esa persona es capaz de controlar su conducta y la persona le dice, mire, la verdad, yo no me puedo comprometer a que no lo vaya a intentar, esa persona tiene que ser hospitalizada. Si el paciente suicida está bajo el efecto del alcohol o de drogas, tiene que ser hospitalizado. Si el paciente suicida aparece por una psicosis, si está con delirio, alucinaciones de algún tipo, por algún tipo de fenómeno, y está con pensamiento suicida, tiene que ser hospitalizado. Si el paciente está con intención grave en una discusión, en una relación de pareja fuerte, en que hay una pelea, o incluso se amenaza de suicidio, muchas veces esas personas deberían ser acogidas inmediatamente. Madres o mujeres embarazadas, o con posparto, con depresiones posparto severas, que están considerando su propia muerte y la muerte de su guagüita, producto de que sienten que no tiene sentido dejarla, esas mujeres tienen que ser hospitalizadas, porque esas son pacientes con depresión severa que están sufriendo una psicosis puerperal o con un delirio, con una depresión tan severa que están perdiendo la vinculación con la realidad y de que requieren hospitalización. Obviamente, las personas que están con una agitación psicomotora, es decir, con una agitación, inquietud, agresividad, etcétera, y amenazando de suicidio, son personas que tienen que ser hospitalizadas. Todas las personas que están con algún cambio o deterioro o alteración de la conciencia neurológica, es decir, que les cuesta concentrar, es decir, no, en la realidad no se ubican en el tiempo ni en el espacio, y además están con ideación suicida, tiene que ser hospitalizada. ¿Ya? Esos son como los criterios, es decir, hay varios más, digamos, pero que tienen que definir la hospitalización de un paciente en esos riesgos. Siempre que yo me enfrento a la posibilidad inminente en que la persona no se puede comprometer conmigo o que está amenazando seriamente de cometer suicidio o que ya hizo un intento de suicidio, debe ser evaluada en un sistema de urgencia inmediatamente. No es para esperar ni postergar, y se produce una serie de fenómenos porque de repente la comunicación suicida es como que tengo que romper el secreto de la amistad, que le pasa a muchos adolescentes y jóvenes, así que un amigo o amiga me comenta o me dice que quiere cometer ese acto. Bueno, yo no estoy rompiendo mi amistad cuando yo pido ayuda o aviso que eso está pasando. Le estoy salvando la vida. Lo que pasa es que en el minuto de la crisis, la persona no lo entiende así. Y muchas veces puede que te rechace, puede que se moleste, puede que no quiera aceptar la ayuda, pero si yo actúo en términos de llevarlo a un centro de salud, de pedir ayuda, obviamente le estoy salvando la vida. Hay que entender la conducta suicida como si fuera un infarto al miocardio. Es igual de riesgoso y tiene una alta mortalidad si no se da la acogida necesaria inicial para esa persona. Eso. Muy claro, muchas gracias. Carolina, ¿cerramos? Sí, yo creo que sí. Carlos me dice, mi esposo me dice, cada día lo escucha y es como recordarlo en la beca. Aquí hay muchos agradecimientos de toda la audiencia. Agradecemos mucho su participación. Queríamos ver si algunas personas se animan a prender su cámara para tomar unas fotitos de la actividad, solo de forma voluntaria, por supuesto. Sí, no al anonimato, no al anonimato. ¿Cierto?
No. Yo no le aguanto el salto a mis estudiantes que estén encerrados ahí. Yo quiero verles la cara. Conocer a Somos seres humanos, tenemos que mirarnos las caras, no escondernos detrás de una pantalla oscura. Exactamente, ya hay algunas personas se animaron. Mientras van Muchas gracias por abrir sus pantallas. Sí, cierto. Sí. Estoy viendo a hartos estudiantes, qué bueno. Mira qué bueno. Sí, ahí reconozco caritas y nombres. Ya. Ahí le están también poniendo corazones. Y muchas felicidades. Hasta un corazón se lleva, ¿ve? Sí. Bien, muchas gracias, muy contento. Sí, gracias. Gracias, doctor, por toda esa información que nos entregó hoy. Hoy en realidad esto es como para poder estar hasta muy tarde en la noche aprendiendo, porque se aprende todas las veces que lo escuchamos, se aprende algo nuevo. Así que gracias, muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Gracias a todos los que están conectados, gracias Paulita, Catherine, cariños, Mónica, Natalie, Antonia, Alexis por ahí que está escondido. Un besito grande y pronto nos volveremos a ver. Gracias, doctor, por Muchas gracias. nuestra invitación. Cariños a todos. Que les vaya muy bien. Chao, Carlos, que estés bien.